Muy buenas noches para todos. Les agradecemos a todas las personas que en este momento se están conectando a nuestro seminario ya cotidiano de todos los días miércoles, donde tenemos diferentes temas especiales enfocados a sistemas de gestión. El día de hoy vamos a tener un seminario muy especial, muy enfocado más hacia la parte de auditoría, donde vamos a aprender cómo desarrollar las listas de verificación. Muchos de ustedes de pronto que hasta ahora están iniciando con el proceso de pronto de la formación van a decir, bueno, ¿qué es una lista? Prácticamente las listas de verificación es la guía que tiene el auditor para saber qué ir preguntando durante a lo largo de la auditoría o fase 1, fase 2, digámoslo así, que se va desarrollando. Cuando nosotros hablamos de auditoría fase 2, la fase 2 de la auditoría es todo lo que tiene que ver con la auditoría en sitio o la auditoría ya en tiempo real con la empresa. Entonces, hoy vamos a ver todos estos temas. Hoy tenemos pues una invitada muy especial, ya de pronto muchos de ustedes la conocen, es Silvita Barrero, es una de nuestras mejores tutoras aquí para Grupo de Élite Organizacional. Muchos ya han tenido de pronto sesiones de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche en Pregúntele al Experto. Entonces, Silvita nos va a estar acompañando el día de hoy. Por otro lado, chicos, quiero comentarles, la otra semana no vamos a tener seminario el día miércoles. ¿Por qué no lo vamos a tener? Porque vamos a desarrollar un tema que pues generalmente nosotros intentamos de hacer cada 2 o cada 3 meses, que son los cursos avanzados en diferentes estándares. Hace más o menos un mesecito tuvimos el curso avanzado de calidad. El turno es para todo lo que tiene que ver con inocuidad. Realmente esto les va a servir a todos. Las personas que quieran entrar a participar es totalmente gratuito. Vamos a tener vamos a tener 4 jornadas de 6 a 10 de la noche muy intensivas con una de las mejores consultoras aquí para inocuidad en Latinoamérica. Entonces la idea es que pues ustedes también nos van a acompañar en ese proceso. La idea es que, como les digo, es totalmente gratuito y van a conocer muy bien todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura y qué es HACCP, que es lo que nos habla de los análisis de puntos de control crítico enfocado para alimentos. Entonces, si ustedes están montando o si ustedes están trabajando en una empresa de HSEQ, pero que en determinado momento pueda llegar a tocar alimentos, no solo desde la producción, sino en la parte de distribución, empaque, transporte, comercialización, bodegaje, este curso les va a servir muchísimo y la idea es que ustedes lo puedan aprovechar. Entonces, simplemente, si ustedes están interesados, nos escriben por WhatsApp y nosotros les enviamos el link para que se puedan suscribir. Listo, chicos, no les quito más tiempo. Silvita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos y bienvenidos. Vale, Silvita, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A partir de este momento, el panel es todo tuyo para que podamos iniciar. Muchas gracias. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción como para ponernos en contexto. Entonces vamos a hablar un poco y a recordar que la norma 19.011, que está actualmente en versión 2018, es una norma que utilizamos para guiar todos los procesos de auditoría. Es la norma que nos define las competencias que debe tener el auditor líder, cuáles son las fases o las etapas de una auditoría, qué clases o tipos de auditorías hay, y pues presentó bastantes cambios en razón o en relación a la versión anterior de lo que era la 19.011, y entonces en esta nueva forma de presentarla, en la nueva versión, nos presenta a nosotros algunos conceptos adicionales y algunos cambios que voy a mencionar rápidamente y voy a tratar de ubicarlos en donde habla la norma específicamente sobre la elaboración de listas de chequeo, verificación o checklist, que son los 3 nombres con los que se puede utilizar ese documento. Entonces, pues antes de empezar, aclarar entonces que la 19.011 es la encargada como norma de guiar todos los procesos de auditorías independientemente del sistema de gestión que se esté auditando. Esta norma se toma como base, entonces, para encontrar auditorías de primera parte, que son las realizadas al interior de la organización, denominadas auditorías internas, y que generalmente son realizadas por auditores formados por la propia organización o auditores externos contratados por la empresa
para revisar en su interior el sistema o los sistemas que tenga implementados. Recordemos que se puede hacer auditorías a un solo sistema o si se tienen varios, de acuerdo a la competencia de los auditores, se podrán realizar auditorías combinadas, que es revisar más de un sistema al mismo tiempo. También dentro del proceso de auditorías encontramos las auditorías que son de segunda parte, en donde encontramos auditorías de proveedores externos o de partes interesadas. Son generalmente las auditorías que nos realizan los clientes o partes interesadas en la organización y generalmente tienen como propósito confirmar que la organización tenga la capacidad para darle cumplimiento a los requisitos o expectativas de dichas partes interesadas. También podríamos hacer auditorías de segunda parte nosotros hacia nuestros proveedores cuando las utilizamos para hacer procesos de selección o de evaluación de proveedores, yendo generalmente hasta las instalaciones de dichos proveedores y generando una evidencia para ese proceso o ese procedimiento de selección y evaluación de proveedores que generalmente maneja el proceso de compras dentro de las organizaciones. Y finalmente, pues también usamos la norma 19.011 para guiar auditorías de tercera parte, que normalmente son auditorías de acreditación, certificación, auditorías legales o similares. Es decir, auditorías realizadas por organismos externos a la organización y que asociado con sistemas de gestión generalmente tienen como fin pues la certificación de sistemas. Recordemos que estas auditorías pues no otorgan un certificado integral, sino que las auditorías, independientemente del número de normas que tengamos implementadas o de sistemas de gestión, realiza el organismo de certificación auditorías individuales. Es decir, que esta norma 19.011 pues nos guía a la hora de realizar auditorías a cualquier sistema de gestión y dentro de esa norma es importante confirmar que se cuente con un programa de auditorías, que se tenga definida y examinada la capacidad de las personas que se vayan a relacionar con dicho proceso. Algunos de los principales cambios de la 19.011 en su versión 11 comparadas con la versión del 2018, comparadas con la versión del 2011, están enfocados hacia que, por ejemplo, la versión actual de 2018 amplía la información con relación al programa de auditorías, incluye todo lo concerniente a tener que identificar y a considerar los riesgos de un programa de auditoría. Esto quiere decir pues que el responsable o responsables que vayan a realizar la auditoría tienen que identificar los riesgos y oportunidades del sistema para presentarlos a la empresa que se va a auditar. Con esto pues se consigue que dichos riesgos se puedan tratar de una forma adecuada sin que perjudique los objetivos que se tienen asociados al proceso de la auditoría. Normalmente este enfoque basado en riesgos también incluye los principios de auditoría. Algunos de los principales riesgos asociados al proceso de auditoría puede ser una inadecuada logística o puede ser una inadecuada comunicación, ahora que se está usando, por ejemplo, tanto en la realización de auditorías virtuales y ya no pues presenciales como se acostumbraba a hacer casi que en un 100%. También puede ser un riesgo el no contar con un equipo auditor competente, es decir, que redacten inadecuadamente los hallazgos, que tengan una comunicación inadecuada en el momento de hacer entrevistas a los líderes del proceso, que no conozcan bien las normas, que no conozcan requisitos legales asociados a lo que se está revisando dentro de los criterios y alcance de auditoría. También encontramos que algunos de los otros cambios relacionados con la nueva versión están, por ejemplo, en que se amplió la orientación para realizar una auditoría, es decir, se hizo énfasis en la P de la planificación, se aumentaron los requisitos generales de competencias para los auditores. Esta norma contaba con un anexo en donde se contenían requisitos para auditar diferentes sistemas de gestión, pero pues debido a que la 19.011 se está utilizando como norma de referencia para auditar tantos sistemas en este momento, porque aplica no solo a calidad de ambiente, sino a cualquier sistema de gestión que se tenga implementado en una organización,
entonces se eliminó justamente ese anexo y se amplía un anexo que se conserva en la norma, que es el anexo A, y que nos guía sobre nuevos conceptos de auditoría, como el contexto, por ejemplo, de organización, de liderazgo y compromiso, de auditorías virtuales, que es un término pues, que tocaba incluir, dadas las características de los procesos que estamos realizando actualmente, de cumplimiento y de cadena de suministro. Entonces, también para resumir, encontramos nueva terminología en donde, por ejemplo, se incluye el requerimiento y se identifica como una necesidad establecida obligatoria. Se recuerda lo que es un proceso como un conjunto de actividades relacionadas para conseguir un objetivo establecido. Se define la eficacia como un indicador que sirve para medir si las actividades que se han realizado han sido útiles o no en pos de lograr los objetivos de la organización. Se define lo que es una auditoría combinada, como la posibilidad de poder auditar más de un sistema de gestión al tiempo, o una auditoría conjunta que se refiere a cuando dos o más organizaciones auditoras trabajan para auditar una sola organización. Se incluye también el término de desempeño, que son los resultados que se pueden medir. Se incluye términos como evidencia objetiva, definiendo que son datos que demuestran la existencia o veracidad de algo. Eso para resumir en términos generales lo que son los cambios y lo que es la norma 19.011 como norma de referencia para poder realizar auditorías. Esta era la introducción y entonces dentro de esa norma 19.011, si nosotros miramos la actual norma, nos vamos a encontrar con que maneja 7 grandes capítulos. Dentro del capítulo número 6, específicamente el 6.34, nos habla sobre la preparación de la información documentada para la auditoría. Específicamente el requisito dice que los miembros del equipo auditor deberían recolectar y revisar la información relevante a sus tareas de auditoría y preparar información documentada usando el medio apropiado. Y nos comenta que dentro de esa información documentada para la auditoría puede incluir, pero no se está limitado, a listas de chequeo físicas o digitales, planes de muestreo de auditoría e información audiovisual. Encontramos que el uso de las listas de chequeo, ya lo había mencionado previamente Alejandro en la introducción, esas listas de chequeo físicas o digitales pueden ser una guía para el auditor, pero vamos a ver cuando inicie la presentación en PowerPoint, nos vamos a dar cuenta de que tiene ventajas y desventajas el uso de las listas de chequeo. Entonces es una información documentada que generalmente le resulta de mucha utilidad al auditor porque dentro de las listas de chequeo generalmente hay un espacio para consignar la evidencia encontrada en procesos de auditoría. Pero si se limita a un cuestionario, pues se vuelve una herramienta casi que inútil para el auditor y hasta contraproducente para el proceso de la auditoría. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla para hacer la presentación en PowerPoint del tema que vamos a ver hoy específicamente, que es de listas de verificación. ¿Por qué se hizo énfasis en esta temática? Porque las listas de verificación, como lo decía previamente, es un documento que sirve para evidenciar todo lo concerniente a la planificación o preparación de las auditorías. Esto quiere decir que puedo tener incluso listas de verificación preelaboradas, es decir, unas listas que son, digamos, que representan la estructura de lo que es el sistema de gestión que voy a auditar, pero lo ideal es que esas listas sean mejoradas por cada uno de los auditores que va a participar en el proceso de auditoría. Incluso si va a plantear la verificación de requisitos de normas en sus propios términos, entonces debería modificar las preguntas de manera que al mirarlas si va a utilizar como guía la lista de verificación, entienda el auditor qué es lo que está preguntando. Empecemos entonces por mirar cuáles son los objetivos de esta charla del día de hoy. ¿Qué es una lista de chequeo de verificación?
¿Cuáles son los objetivos de la lista de chequeo? ¿Qué beneficios trae elaborar listas de chequeo? ¿Cómo es el procedimiento y los pasos generales para la elaboración? ¿Y qué contenido normalmente tienen? Y vemos algunos ejemplos. La norma ISO 19011 en su versión 18, entonces especifica los requisitos para la realización de las auditorías de sistemas de gestión. Orienta sobre la competencia del auditor, detalla los principios de auditoría, cómo gestionar un programa de auditorías, trata aspectos como la asignación de responsabilidades para la gestión de los programas de auditoría, el establecimiento de los objetivos, la coordinación de las actividades de la auditoría, provisión de recursos suficientes para el equipo auditor, así como el detalle de las etapas propiamente o actividades de la auditoría. ¿Qué es una checklist? Lista de chequeo o de verificación. Habiendo varias definiciones, entonces miremos que se constituye como parte de la planificación de las auditorías. Es una lista de control o una lista de chequeo o una hoja de verificación, es decir, un formato creado para controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Les decía que en las listas de verificación normalmente se encuentra una columna en donde se denota el nombre de evidencias u observaciones, es decir, que es un registro fundamental de la auditoría y allí colocamos cuando hacemos auditorías las evidencias para que no se nos olvide con qué se relaciona el requisito que fue auditado en términos de qué se encontró o no se encontró para poder posteriormente redactar el hallazgo. Se usan entonces pues para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o de productos, asegurándose de que el auditor no olvida nada importante. ¿Cuál es el objetivo principal de una lista de chequeo? Es asegurar evidenciar el cumplimiento de las actividades de los procesos de manera sistemática porque lleva un orden y de las características cualitativas y cuantitativas que pueden llegar a afectar la calidad del resultado final o las salidas del proceso, lo cual significa que lo más adecuado es que la lista de chequeo se deba originar en la caracterización del proceso o en el respectivo plan de seguimiento y medición. También se puede considerar el orden de los requisitos de la norma a auditar para su elaboración. No es requisito específico que tenga que tener el orden PHBA, pero para algunos de los auditores, y más de los de la vieja guardia, estamos acostumbrados a que las listas de verificación lleven un orden acorde con los requisitos de la norma que se está auditando, para garantizar de alguna manera que no se olvide auditar requisitos que sean de importancia a la hora de evaluar o de revisar uno o varios procesos dentro de una organización. Sin embargo, el auditor, por ejemplo, como puede definirse o delimitarse el alcance de la auditoría, no auditar todos los procesos contemplados en el mapa de procesos, sino que, por ejemplo, una auditoría interna puede estar enfocada específicamente a un proceso que se quiera mejorar o donde se quieran identificar oportunidades de mejora. Entonces, esas listas de chequeo de verificación tendrán mucho más espacio para que el auditor pueda identificar las diferentes preguntas y asociarlas hacia qué quiere revisar específicamente de ese proceso y hasta qué punto quiere ahondar o profundizar en la búsqueda de evidencias para poder encontrar posibilidades de mejora. ¿Qué beneficios tiene llevar una buena lista de chequeo? Primero, pues permite la trazabilidad de las actividades realizadas para las evaluaciones requeridas, es decir, que a través de una lista de chequeo o de verificación puedo evidenciar qué procesos fueron los auditados, cuáles fueron las evidencias que se encontraron en cada uno de los procesos y puedo darme cuenta de qué sistemas fueron auditados en términos de poder garantizar que se logró el alcance previsto para el tipo de auditoría que se había programado, generalmente con la alta dirección, en un programa general de auditorías dispuesto para un periodo de tiempo largo, como por ejemplo un año.
En ese programa general de auditorías, que generalmente se concerta con la alta dirección, puedo encontrar o identificar auditorías de diferente clase, es decir, incluyo auditorías de primera, de segunda o de tercera parte, y las planifico de acuerdo a las características y posibilidades de la organización para un periodo de tiempo bien prolongado. Generalmente ese programa está orientado a un cumplimiento de una serie de auditorías de diferente clase y diferente alcance, generalmente para un año. Entonces, cada una de esas auditorías tendrá dentro de los registros propios de auditoría como información documentada anexa, tendrá su plan de auditoría, tendrá sus listas de verificación y tendrá informe de auditoría. Por lo tanto, constituye una evidencia o una herramienta de trazabilidad para el sistema de gestión en términos de mejora continua. Esas listas de verificación tienen como beneficio, como ventaja, que se puede concentrar en los aspectos críticos de un proceso, generando resultados para el proceso de la auditoría. Entonces queremos garantizar, por ejemplo, que la organización está realizando los procesos de producción bajo condiciones controladas. Entonces estará específicamente orientada hacia esos aspectos críticos para poder garantizar que realmente se están ejecutando procesos controlados en el proceso de elaboración del producto, que se identifica, por ejemplo, de manera oportuna un producto o una salida no conforme y que se dispone de ella y se le da control de acuerdo a las posibilidades que presenta la norma. También puede presentar como beneficio, pues que no se está asociado solamente a la memoria del auditor, porque es que cuando se revisan muchos procesos durante una auditoría, que puede durar no solamente un día, sino 2, 3, 4, 6 o más días, dependiendo del tamaño y de la complejidad de los procesos de la organización, pues yo como auditor no puedo pensar que tengo la suficiente memoria para recordar cuáles fueron los hallazgos o evidencias de un proceso de auditoría. Por lo tanto, tener la posibilidad de registrar dichas evidencias o registrar incluso qué me falta por verificar dentro de un proceso de auditorías, pues es una gran ayuda para el auditor. También asegura una secuencia en la ejecución de las tareas o actividades de la auditoría. Entonces, normalmente, cuando se utilizan registros de auditoría, se tiene un enfoque PHBA en términos de que primero se hace una preparación de la auditoría, después se ejecuta una planificación, posteriormente se pasa al hacer o a la ejecución de la actividad, tiene también actividades de la verificación y por supuesto del actuar en términos de garantizar mejora en los procesos, porque se hacen las solicitudes de la implementación de las acciones de mejora, bien sean acciones correctivas, observaciones u oportunidades de mejora. Muy bien, hablaba de un procedimiento, entonces pues para saber efectivamente cuándo se elaboran dichas listas de verificación o chequeo. Antes de la auditoría in situ o en sitio, entonces se debe tener presente el criterio sobre el cual se va a realizar la auditoría. Criterio incluye información como por ejemplo saber qué norma o qué sistema de gestión es el que se va a auditar, qué procesos son los que se van a auditar. También es importante considerar requisitos de tipo legal y regulatorio, requisitos contractuales que tenga que cumplir la organización frente al cliente. En ocasiones, el auditor se puede desviar de la auditoría al no tener claro cuáles son los criterios y alcance de la misma. Es decir, si yo como alcance de la auditoría defino que voy a auditar un sistema de gestión de calidad, no puedo terminar haciendo preguntas y verificación sobre la parte ambiental de SST o de cualquier otro sistema. Por eso es muy importante definir cuáles son no solo el alcance de la auditoría, es decir, qué voy a auditar y en dónde, sino qué criterios voy a considerar para poder realizar mi auditoría. Un criterio de auditoría, entonces mencionaba yo que pues son las normas técnicas asociadas, pero también pueden ser normas técnicas asociadas al producto o al servicio que estoy auditando. Si estoy, por ejemplo, en una empresa que elabora alimentos o medicamentos, BPM, buenas prácticas de manufactura,
entonces será un criterio técnico que tengo que conocer y que tengo que incluir dentro del proceso de auditoría, así como también requisitos de orden legal y requisitos asociados al cliente que generalmente se encuentran evidenciados en contratos, en órdenes de producción o de prestación de un servicio. También debo tener presente entonces los requisitos o numerales a aplicar dentro del proceso. Normalmente hablamos de que hay requisitos completamente transversales a todos los procesos, como son, por ejemplo, el de mejora continua, como es el del análisis o comprensión del contexto, como es, por ejemplo, el abordar riesgos y oportunidades. Eso hace parte de requisitos que actualmente son transversales a todos los procesos, pero habrá requisitos que son como específicos del proceso que estoy auditando. Entonces, si estoy, por ejemplo, en el proceso de diseño y desarrollo y estoy auditando sistema de gestión de calidad, a ese proceso tendré que enfocar las preguntas del 8.3 de la norma de diseño y desarrollo y no terminar preguntando por diseño y desarrollo en un proceso que no tiene absolutamente nada que ver. Evitar también, pues, aplicar criterios o numerales que no aplican a determinados procesos, como en el caso que yo estaba diciendo, o solicitar información donde no corresponde. Por ejemplo, sé que en todos los procesos puedo entrar a verificar competencias del personal, pero eso no significa que los procesos tengan la información relacionada con las hojas de vida de las personas o con las listas de asistencia a programas o actividades de capacitación o formación. Normalmente el proceso que es custodio de toda esa información es gestión humana o recursos humanos. Entonces, puedo hacer preguntas para complementar la información del proceso de auditoría, pero debo tener presente que la evidencia de la aplicación o del cumplimiento de un requisito debe estar relacionada con un proceso en especial, que es donde voy a solicitar dicha evidencia, y no empezar a pedirla en procesos pues que no tienen dicha información. Eso pues me lleva a perder tiempo y a hacerle perder tiempo a los auditados también, incluso a confundirlos. Se debe conocer previamente la documentación o la información documentada del proceso. Por esto es muy importante que cuando se va a hacer una auditoría, se conozca si la organización tiene página web, se entre a verificar si la página web funciona. Normalmente se solicita el mapa de procesos para poder identificar los procesos de la organización en sus diferentes niveles. Entonces se identifica cuáles son de la parte de conducción, cuáles de la cadena de valor y cuáles de apoyo. Se verifica si esos procesos tienen caracterizaciones o fichas de proceso en donde se describe el PHBA del proceso y se identifica incluso la información documentada e indicadores de gestión asociados. Si es necesario, se solicitan manuales. Algunas organizaciones, pese a que ya no es obligatorio, conservan porque le encuentran valor agregado manuales del sistema de gestión. Entonces, pues como son una carta de presentación tan importante para los sistemas, normalmente el auditor solicita que se le envíe esa información para ser analizada antes de la realización de las listas de verificación. Y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con información que considere pertinente el auditor. Por decir algo, la matriz de riesgos y oportunidades, la matriz de partes interesadas, la matriz de requisitos legales, etc. La lista de verificación no necesariamente tiene que ir en forma de pregunta. Yo puedo colocar en la lista de verificación el numeral o el requisito y plantear en la descripción de qué trata el requisito de la norma. Sin embargo, se recomienda para las personas que están empezando procesos de auditoría, sobre todo pues de auditoría interna, que traten de elaborar las listas de verificación en forma de pregunta. Esas preguntas deben estar orientadas a hacerse de manera abierta, es decir, que no permitan que las personas contesten con sí o no. ¿Cómo garantizo que esas preguntas queden abiertas? Se le solicita al auditor que las elabore utilizando las 5 Ws y la H. Cuando se pregunta usando el cómo, por qué, con qué, para qué, dónde, quién,
La respuesta no puede ser sí o no. Es decir, que la recomendación es que cuando el auditor haga una pregunta cerrada para que el auditado conteste sí o no, es con el fin de confirmar. Cuando yo como auditor pregunto, ¿conoce la política de calidad del sistema de gestión de la organización? La respuesta será sí o no. O sea que lo que quiero como auditor es que me confirmen el conocimiento de la política del sistema. Si la respuesta es no, pues ¿para qué le voy a preguntar? Con sus propias palabras me puede explicar cómo entiende la política, pues si ya me dijo que no la conoce, no me va a poder explicar. Entonces fíjense que solo en algunas ocasiones especiales el auditor hace preguntas cerradas que generalmente tienen como propósito la confirmación por parte del auditado. El auditado da una respuesta que se llama una declaración de hecho en una entrevista, entonces yo quiero confirmar que entendí bien la respuesta del auditado. Por lo tanto, hago una pregunta cerrada. Discúlpeme, acabo de entender, de acuerdo a lo que usted me contestó, que no se realizó revisión gerencial el año pasado. Estoy solicitándole que me conteste sí o no para confirmar si entendí bien la información o la respuesta suministrada por el auditado. De otra manera, utilizo entonces esos conectores, esas 5 Ws y la H, para poder hacer las preguntas de un proceso de auditoría, sobre todo en entrevistas a personal de la organización. ¿Me podría con sus propias palabras explicar cómo entiende la política y el sistema de gestión de calidad? ¿Cómo contribuye desde su proceso al logro de los objetivos que se desprenden de la política? Son preguntas que ya no permiten una respuesta de sí o no. Entonces, será recomendable que en la lista de verificación se registre un tema y durante la auditoría se realicen preguntas. Es decir, el auditor no se tiene que limitar a las preguntas o a los temas que relacionen la lista de verificación. Tiene que escuchar y entender lo que el auditado está respondiendo y el auditor, si requiere más información, profundiza durante el desarrollo del ejercicio. Entonces, normalmente encontramos listas de verificación donde hay varias columnas. Una de esas columnas nos permite a nosotros incluir preguntas o relacionar el requisito. Nos permite definir el resultado producto de la evaluación de la evidencia y clasificarlo como una conformidad, no conformidad, observaciones o oportunidad de mejora. Y adicional a eso, nos permite generalmente una columna en donde colocamos la evidencia. Entonces, por ejemplo, pregunté cómo comunica la política de calidad y la alta dirección me contestó que lo comunicaba a través de reuniones o de comités técnicos en donde era invitado personal representativo de cada nivel de la organización y que para verificar el entendimiento o la introyección de esa política aplicaban una pequeña evaluación de 2 o 3 preguntas vinculadas a lo mismo. Entonces yo voy a poder, de acuerdo a lo que me responda la organización, solicitar dicha evidencia. Verifique que exista la política, que haya sido autorizada por la alta dirección, que sea comunicada y que esté disponible a las partes interesadas y verifiquen la auditoría in situ, cogiendo o seleccionando una muestra representativa, seleccione a un grupo de personas de diferentes cargos y pregunte sobre la política para que efectivamente el auditor tenga evidencia de que fue comunicada y de que se entendía. Planificar las listas de verificación en modo de preguntas, entonces puede ser útil en algunos casos. Lo único malo es que se haga como si fuera un cuestionario. Entonces el auditor, empieza a utilizar las listas como si estuviera entrevistando a una persona y que le tuviera que estar contestando y apegarse exclusivamente a lo que tiene dispuesto en la lista de verificación. Es decir, que se limita completamente a ese registro en lugar de observar, porque hay muchísima evidencia de muchas formas durante un proceso de auditoría. Entonces yo hago recorridos en planta, observo procesos, maquinaria, equipos, verifico
cómo están dispuestos los lugares de almacenamiento, cómo se encuentra identificada materia prima, es decir, que la evidencia está en todas partes en un proceso de auditoría. Entonces me limito tremendamente cuando solamente me refiero a utilizar el registro que se llama lista de verificación o chequeo y me limito exclusivamente a las preguntas que tengo dispuestas en dicho registro. Durante la auditoría in situ o en sitio, entonces es posible que como auditor se realicen preguntas muy específicas en términos del sistema de gestión que se esté auditando y que el auditado de pronto no entienda. Es decir, que si yo empiezo a hablar en términos muy técnicos, como por ejemplo, de acuerdo al requisito 8.3 de diseño y desarrollo, la organización tiene que tener o asegurar diferentes etapas. Entonces estoy suponiendo que la persona auditada tiene igual conocimiento técnico de las normas que estoy auditando que yo como auditor. Y no puedo suponer como auditor absolutamente nada. Entonces la idea es que usted así plantee las preguntas o plantee la información en la lista de verificación asociada a un requisito de acuerdo a lo que dice la norma, es decir, usando lenguaje técnico, usted tenga la capacidad para transformar o reformular dicha pregunta de manera que el auditado la entienda. Él no tiene por qué estar al nivel del auditor que conoce el lenguaje técnico de las normas y que normalmente lo utiliza. Las preguntas deben ser objetivas, es decir, y no proporcionar respuestas sugeridas. Se encuentra con mucha frecuencia auditores internos que dicen, ¿me deja ver por favor la matriz de partes interesadas? ¿La norma solicita una matriz de partes interesadas? No, la norma lo que solicita es que se identifiquen las partes interesadas y que se identifiquen sus necesidades o expectativas. Y se le puede preguntar perfectamente a la organización es cómo asegura la organización la identificación de las partes interesadas, sus expectativas y cómo les da cumplimiento. Entonces la organización tendrá la opción de decir, si mira, nosotros identificamos en una matriz de partes interesadas a contratistas, proveedores, comunidad y a todo aquel que se vea afectado por el desempeño de nuestra organización. Perfecto, entonces apenas me contestan eso, ya puedo solicitar la evidencia que me acaban de mencionar. ¿Me permite, por favor, ver y conocer la matriz de partes interesadas? Entonces ya tiene usted la posibilidad de contener la evidencia, pero no sugiera la respuesta y mucho menos la sugiera con cosas que no solicita la norma. Entonces la norma nunca se casa con una metodología en particular, ella solo nos menciona el qué tiene que cumplir la organización como requisito, pero el cómo lo define la organización. El auditado entonces, pues decía yo, primero no está obligado ni a conocer la terminología o los términos técnicos de la norma, ni tampoco conocer los requisitos de la norma. Uno esperaría que con el paso del tiempo, y normalmente si se hace inteligentemente en la caracterización del proceso, se vinculen o se asocien los requisitos de los diferentes sistemas de gestión que tenga implementado en la organización para que el líder del proceso sepa al ver su caracterización de proceso qué requisitos posiblemente le van a ser auditados. Pero eso no significa que las personas normales de una organización tengan que saberse los requisitos de la norma del sistema que tenga implementado. Las preguntas, aunque se planifiquen de modo abierto, deben requerir evidencias específicas de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que normalmente siempre que yo busque con una pregunta, mi búsqueda es evidencia y esa evidencia puede estar representada en muchas formas. Recuerden que información para un sistema de gestión puede ser no solamente el documento físico, sino el video, registro fotográfico, disco óptico, es decir, cualquier tipo de evidencia puede ser presentada por la organización en el momento en que el auditor está indagando por el cumplimiento de determinado requisito. Por tal razón es muy importante que el auditor tenga una mente abierta, que no se limite entonces a la lista de verificación y que trate pues en lo posible de que con el conocimiento que tenga
digamos, con su experiencia, por el conocimiento de diferentes tipos de empresas o diferentes tipos de auditados, tenga la posibilidad también de adecuarse a las características del auditado. Por ejemplo, hay personas supremamente nerviosas a las que es necesario que el auditor, cuando él hace una pregunta asociada con su lista de verificación, le dé un tiempo para que se tranquilice. Si no entiende la pregunta que está dispuesta en la lista de verificación y que el auditor dijo, es responsabilidad del auditor reformularla de manera que el auditado la entienda, sin sugerirle la respuesta o la evidencia que espera encontrar el auditor. También es muy importante que el auditor observe, sea muy observador, porque no solamente es lo que se presente como información documentada como resultado de la evidencia frente a una pregunta de la lista de verificación, sino que la evidencia puede estar en el entorno de la auditoría. Entonces tiene que ser muy observador con relación al ambiente en el que está desarrollando su proceso de auditoría. Se puede ahondar en un requisito si me parece importante, pero tratar de no desviarme del requisito que estoy auditando. Es decir, no terminar preguntando si es casado, si es soltero, si tiene hijos o si es viudo, que no tiene nada que ver con el proceso de la auditoría. Entonces, ojo con eso, que el control de la auditoría siempre lo debe tener el auditor. Sea claro en la evidencia que recoja. En caso de tratarse de una no conformidad, será necesario identificar el criterio que se incumple y la evidencia del incumplimiento. Esto es supremamente importante. Entonces, estoy analizando o estoy evaluando un requisito de la norma. Estoy en el 6.1, gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, yo solicito evidencia con relación a cómo asegura la organización que se identifican los posibles riesgos de carácter organizacional que tienen el potencial de afectar el negocio y me presentan una matriz de riesgos organizacionales o corporativos. Entonces analizo la evidencia, verifico si efectivamente están todos los tipos de riesgo que a nivel corporativo tienen el potencial de llegar a afectar el negocio, identifico si tienen o cuentan con una metodología para la valoración de dichos riesgos y si tienen ligados unos planes de acción o unos controles para prevenir la materialización o ocurrencia del riesgo. Entonces, analizo completamente la evidencia y coloco y registro en mi lista de verificación. No es obligatorio el uso de códigos para identificar información documentada, eso es opcional. Entonces, utilizo el nombre del documento. Si la organización utiliza código, coloco el código del documento. Hago observaciones sobre el análisis que hice en la información documentada que me fue suministrada y lo que considere yo pertinente para redondear la percepción del auditor con relación a la evidencia proporcionada, como por ejemplo colocar o identificar qué metodología fue utilizada para la valoración de los riesgos, cómo lo clasificaron y si los planes de acción eran coherentes o los controles con los riesgos identificados. Siempre el objetivo de la auditoría en términos de listas de verificación tiene que ser ayudar a concluir al auditor si efectivamente se está presentando un cumplimiento o un incumplimiento a los requisitos que está revisando. Recordemos que no solo son los de la norma, sino que se revisan requisitos técnicos asociados al producto o al servicio, requisitos legales, requisitos del cliente y requisitos propios de la organización. Debemos ser conscientes del rol que tenemos como auditores. Es un rol de aliado en la mejora continua. Entonces, creer que no se camina, sino que se levita, es un gran error de los auditores, pensando que son los que tienen el conocimiento absoluto. Resulta que no hay nadie que conozca más un proceso que las personas que participan dentro de él. Entonces, de todos los procesos de auditoría se aprende tremendamente. Y todo lo que se encuentre en una auditoría cuyo objetivo no es encontrar no conformidades, sino encontrar conformidades o cumplimientos, cualquier desviación que encuentre y que clasifique posteriormente como no conformidad u observación, la tengo que visualizar como una oportunidad de mejora
para el proceso que haya auditado y para la organización y su sistema de gestión. Es decir, que tener sentimientos de superioridad porque soy el auditor no tiene cabida en un proceso de auditoría. Mientras más fácil sea el proceso de la auditoría, más amigable y más sencillo sea el auditor al auditar, pues muchísimo mejor va a ser el ejercicio y muchísima mayor evidencia se va a encontrar porque las personas no se tensionan ni están con prejuicios frente al mismo proceso de auditoría. Normalmente es un proceso que genera miedo, tensión o angustia en las personas porque se sienten revisados. Entonces es muy importante que el auditor haga entender que se revisan son procesos y no que el objetivo no es encontrar culpables de nada. Pasos para la elaboración de una lista de verificación. Estos pasos entonces están orientados a construir una lista de verificación de auditorías, pues aplicables como auditoría interna a las normas de sistemas de gestión como ISO 9001 de calidad, 14 de ambiente, 22 de seguridad alimentaria y 45 NCST. Primer paso, revisión de la documentación. En esta etapa, que eso se llama preparación de la auditoría, será preciso leer toda la documentación del sistema de gestión que se consideró como criterio y que usted solicitó previamente. Al revisar toda esa documentación, es muy posible que surjan preguntas para incluir en la lista de verificación, porque, por ejemplo, al leer un procedimiento, supongamos que estoy revisando el de gestión comercial, no encuentro absolutamente en el procedimiento ningún inciso que hable sobre cómo se mide, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Y como generalmente es ese proceso el responsable de cumplir con ese requisito, entonces va a surgir una pregunta que usted puede incluir dentro de la lista de verificación. Entonces, ¿cómo asegura la organización la medición de la satisfacción del cliente? Fue una pregunta que surgió producto de revisar la información documentada de ese proceso. Se prepara entonces una lista de control, pues paralelo con la revisión de la documentación, usted la puede hacer, como decía yo, de acuerdo al orden de los requisitos de la norma, o si le parece porque su alcance de auditoría va específicamente hacia un proceso, pues hacerla orientada hacia los requisitos que le pegan directamente al proceso que usted va a auditar. También es importante verificar entonces cuáles son las funciones y responsabilidades de los cargos que usted va a auditar y de acuerdo a esos cargos y a su nivel de funciones, responsabilidad y autoridad, establecer ciertas preguntas en la lista de verificación para confirmar si efectivamente ese cargo es consciente de la importancia del cargo mismo para el logro de los objetivos y de la política del sistema y cómo se le comunicó cuál era su autoridad y cuáles sus responsabilidades en torno al sistema que usted esté auditando. La auditoría en campo, entonces, normalmente requiere que se lleve dentro de los documentos de auditoría una lista de verificación, como normalmente yo decía que uno registra evidencia y que puede estar en cualquier parte, y mucho más si está usted ya haciendo recorridos en planta o en procesos. Entonces, normalmente se utiliza una tabla de madera o una tabla de plástico de apoyo para que el auditor pueda tomar notas de manera cómoda en el mismo registro. Queda muy mal que el auditor no lleve esfero, queda muy mal que el auditor no tenga manera de apoyar y empiece a tratar de hacerlo encima de las rodillas. Entonces, es importante que el auditor se sienta cómodo y que lleve la información necesaria y suficiente. Es muy posible que requiera de documentos de apoyo a la lista de verificación, porque, por ejemplo, decía yo que parte de lo que se va a verificar son, por ejemplo, los requisitos legales. Entonces, si usted va a hacer verificación de requisitos legales, debería tener como auditor una matriz de requisitos legales actualizada para usted poder verificar si la que le presenten como evidencia en el proceso de auditoría está actualizada y si efectivamente se han identificado todos los requisitos que la organización en determinado proceso o en determinado momento tiene que cumplir. También será importante que usted, si no se sabe todos los requisitos de la norma y los va a utilizar como referencia para poder definir después
si es un incumplimiento, una no conformidad, una observación o una oportunidad de mejora, entonces es bueno que siempre tenga, pues obviamente una norma dentro de la información documentada que le sirva como soporte y que pueda ir también dentro de esa tabla de apoyo utilizada por el auditor en el momento en que realiza la auditoría. Será muy importante considerar entonces que el auditor, además de la lista de verificación, esa no se le entrega a la organización antes de la realización del ejercicio. Entonces será muy importante que el auditor identifique si en esa lista de verificación se han incluido todos los recursos necesarios para la realización de una auditoría. Es muy importante, por ejemplo, si voy a hacer, ahora que estamos haciendo auditorías virtuales, será supremamente importante definir si cuento con todos los recursos para poder hacer reuniones y revisiones de los diferentes procesos in situ, haciendo recorridos por planta o por procesos, en donde será necesario que alguien de la organización haga el recorrido, guiándolo, por ejemplo, con el uso de un celular, y en donde el auditor en determinado momento para coger evidencia solicite tomar registro fotográfico o incluso tomar un video del área o de la sección que está revisando. Entonces, dentro de la lista de verificación tendrá que también comentar o relacionar qué tipo de evidencia y cómo la recogió para establecer un hallazgo. Entonces, el recorrido por proceso y utilizando, por ejemplo, un celular, se toma registro fotográfico donde se evidencia tal cosa. Entonces, usted está relacionando el medio o el mecanismo utilizado por el auditor para poder evidenciar un hallazgo. Se informan los resultados normalmente en la reunión de cierre, por eso la lista de verificación presenta una importancia tan relevante, porque usted analiza antes de entrar a la reunión de cierre para presentar como ese preinforme de auditoría, que generalmente se hace de manera verbal, no se entrega en ese momento información documentada o informe de auditoría. Entonces hay que reunirse con el equipo auditor y hacer el análisis de toda la evidencia encontrada y basado en esa evidencia usted empieza a redactar los hallazgos. Siempre piense en que es muy chévere que a uno le informen primero lo favorable. Entonces normalmente en un informe de auditoría primero se colocan los aspectos a resaltar encontrados en el recorrido y en la revisión del sistema y después se presentan las oportunidades de mejora en términos de no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. Normalmente para esto se sigue el mismo orden que se llevaba en el plan de auditoría y en la lista de verificación. Es decir, que todo es coherente en el sentido de que pues primero coloco el proceso que fue auditado en primer lugar, después el segundo, después el tercero, en el mismo orden en que se planteó el plan de auditoría y pues la verificación en el proceso de la auditoría. En muchos casos, en la auditoría pues no se termina con la presentación del informe de auditoría, decía yo que de manera verbal en la reunión de cierre, donde es el único momento en donde con los auditados se puede llegar a conciliaciones en relación a los hallazgos. Si a usted se le olvidó anotar o registrar en la lista de verificación la evidencia por la cual usted está redactando una no conformidad, pues sin evidencia no hay pie para poder presentar un hallazgo. Entonces el auditor tendrá que echarse para atrás y decir, sí, discúlpeme, no recuerdo basado en qué evidencia fue que se determinó que esto era una no conformidad para tal proceso. No debería suceder, grave si le pasa a uno porque no debería ser así. Los hallazgos siempre tienen que estar respaldados por evidencia. De ahí la importancia de registrar dicha evidencia. Y normalmente después de que pasa ese proceso de conciliación en la reunión de cierre, que es la única oportunidad en donde el auditado puede realmente decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con los resultados planteados por el proceso de auditoría, será responsabilidad del auditor líder del equipo pues elaborar el informe de auditoría. Y decía que la auditoría no finaliza presentando o entregando el informe de auditoría, sino teniendo que asegurar que se implementan las acciones de mejora asociadas a los hallazgos de auditoría. Es decir,
que muchas veces, de acuerdo al procedimiento de auditoría que tenga dispuesto cada organización, el rol del auditor llega y su responsabilidad hasta verificar la eficacia de los planes de acción relacionados con acciones correctivas que haya implementado la organización. ¿Qué incluir en una lista de verificación? Entonces, normalmente la lista de verificación está formada por varias columnas, en donde la primera de esas 4 columnas generalmente lleva de referencia el número de la cláusula del estándar o el número de la sección de la norma que se vaya a auditar. Entonces, normalmente hablamos de numerales, de requisito o de cláusula asociadas a una norma del sistema de gestión. En la segunda columna normalmente se describe lo que usted va a entrar a verificar. Puede hacer una descripción del requisito o puede elaborar una pregunta. En la tercera columna normalmente usted encuentra esa tercera columna subdividida en subcolumnas que le permitan clasificar el hallazgo de la auditoría como conformidad, no conformidad, observación u oportunidad de mejora. Y la cuarta columna de la lista de verificación le permite a usted colocar observaciones o evidencia. Para mí esta es la columna más importante porque si usted no registra la evidencia, se queda sin piso para poder redactar el hallazgo, bien sea de cumplimiento o no. También es importante que la lista de verificación, si la va a utilizar como una guía, entonces la conozca usted como auditor previamente y no llegue a improvisar o a dudar con relación a las preguntas que contenga la lista, porque pues qué oso que frente al auditado, el auditor empiece a decir pregunta número 1, sí, con relación a la política del sistema, ¿cómo puede asegurar? Terrible, porque pues deja ver que ni siquiera conoce las preguntas incluidas dentro del documento que está utilizando como referencia. Por eso es muy bueno el ejercicio de, con las propias palabras del auditor, transformar el requisito de la norma a su propio lenguaje para que si lo va a usar como guía por falta de experiencia, sea un lenguaje que usted conozca e identifique como propio y no un lenguaje tan técnico que a veces el auditor no lo conozca o no lo entienda. Entonces, las listas de verificación de chequeo son registros, por lo tanto son evidencia del proceso de auditoría interna. No se deben rayar, no se deben dejar deteriorar durante el ejercicio, que después usted pierda la legibilidad del documento porque le cayó agua encima, porque regó el café encima. Entonces, pues pierde todo el sentido el manejar un registro que no se va a poder entender. Entonces, denle el cuidado apropiado a las listas de verificación o de chequeo. Normalmente es un registro que queda asociado al plan de auditoría y al informe de auditoría. Entonces, siempre va a tener que ser requerido en algún momento durante los procesos de revisión de los sistemas de gestión. Será muy importante entonces verificar qué tipos, miremos algunos ejemplos de preguntas, se pueden incluir dentro de la lista de verificación. Mirando, por ejemplo, la norma ISO 9001 en su versión 15, encontramos el requisito 5.3 que está asociado a roles, responsabilidades y autoridad. ¿Qué podría yo preguntar? Puedo preguntar de qué manera asegura la alta dirección que se asignan y se comunican las responsabilidades en términos de calidad en todos los niveles de la organización. Estoy preguntando o solicitando información sobre cómo ha dispuesto planeación estratégica o la alta dirección que se conozcan las responsabilidades asociadas al sistema de gestión de calidad en cada uno de los niveles de la organización, es decir, de su organigrama. La evidencia que podría esperar como auditor es que de acuerdo al organigrama se vincule a los perfiles de cargo con el apoyo del proceso de gestión humana las responsabilidades asociadas a calidad. Entonces, por ejemplo, aparecerá cuáles son las responsabilidades asociadas a la gerencia general de la organización. La gerencia general es la encargada de
elaborar la política y definir los objetivos del sistema, de asignar recursos, de realizar revisiones por la dirección, etcétera, etcétera. Una pregunta con relación a la norma ISO 45001 en su versión 18. El requisito 7.42 de comunicación interna, y la pregunta puede ser, con sus propias palabras me podría explicar cómo se entera de actividades implementadas por seguridad y salud en el trabajo, como la programación de exámenes médicos ocupacionales o la elección o selección del comité paritario. Entonces la persona, si es que fue auditada, le podrá usted contar, a mí me llega un mail o yo me enteré que iba a haber exámenes médicos ocupacionales por una cartelera o fue porque nos llamaron a una reunión y entonces usted ya va a poder buscar pues la evidencia, tomarle un registro fotográfico o consignarla en la lista de verificación. Del 14.001. Entonces, por ejemplo, en la parte concerniente a objetivos ambientales, la pregunta puede ser, desde su puesto de trabajo, ¿cómo contribuye a lograr el objetivo ambiental que dice la política de proteger el medio ambiente? Entonces me podrá decir la persona, la evidencia que yo podría esperar es que me hable, por ejemplo, del programa de gestión de residuos, en donde él me dice, ve, aquí pusieron un punto ecológico, hay unas diferentes canecas de distintos colores, nos enseñaron cómo clasificar las cosas que salen del proceso, eso después lo recogen y viene un señor y se lo recoge y él va y él es el que le da la disposición final a esos residuos. O esa persona me puede hablar de, a nosotros nos han dicho todas las formas para tratar de ahorrar luz y de ahorrar agua para que no desperdiciemos. Entonces se está refiriendo a evidencia sobre los programas de gestión que la parte ambiental haya implementado dentro de la organización. De la 22.000. Entonces, requisito 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. La pregunta, ¿cómo realiza la medición y el seguimiento al desempeño de su proceso? ¿Qué ha determinado como importante para hacer análisis en su proceso? ¿Cómo presenta estos resultados a la alta dirección? ¿Qué esperaré encontrar? Indicadores de gestión, una matriz de despliegue de objetivos, actas de comités técnicos o informes de gestión a través de los cuales las personas de los diferentes procesos entreguen dicha información a la alta dirección de la organización. Muy bien. Voy a dejar adicional a la presentación pues, que hemos estado utilizando, voy a dejar en el chat la referencia a un videíto, por si lo quieren ver, que está asociado a todo lo que tiene que ver con listas de verificación, volver a, digamos, a repasar algunos de los conceptos que se dieron durante esta charla para las personas pues, que quieran entrar a verlo. Entonces allí queda relacionado el link para poder ver el video. Paso entonces a la parte de preguntas, entonces pueden habilitar el micrófono o pueden ustedes hacer preguntas a través del chat. Una pregunta. Adelante. Bueno, teniendo en cuenta estas mejoras, ¿se parece mucho a la norma 123 de acreditación en el mejoramiento continuo y el manejo de auditorías en cuanto a la parte de acreditación? Pues yo lo veo desde el punto de salud, ¿no? Es más o menos parecido a los cambios que noto que se han realizado. Sí. ¿Más o menos así o todas las normas van a tender a manejar lo mismo a un futuro? Bueno, lo que pasa es que el proceso de certificación y el de acreditación son dos procesos diferentes. En entidades de salud se pueden dar de manera simultánea o puede hacerse primero la certificación de sistemas y posteriormente lograr la acreditación. Estamos hablando de auditorías de sistemas de gestión. Las auditorías de sistemas de gestión son auditorías siempre planificadas en donde el auditado sabe que va a ser auditado,
conoce cuál es el contenido y qué criterios fueron considerados para que se hiciera con él auditorías a ese proceso. No se audita personas, se auditan procesos, entonces pues las personas son simplemente, digamos que herramientas para que el auditor pueda conocer cómo se realiza un proceso dentro de una organización, pueda ser guiado a través de las personas como recurso humano que realizan o interactúan en un proceso, pero el objetivo de nuestra auditoría no es auditar personas ni encontrar culpables. Entonces, por tal razón, las auditorías siempre tendrán que estar orientadas en términos del lenguaje que se utilice, de las evidencias que se busquen, deberán estar orientadas y asociadas a los procesos, que es lo que nos parece importante. Y como digo, siempre nuestras auditorías son planificadas, es decir, los auditados siempre saben cuándo van a ser auditados, conocen la metodología que se va a llevar a efecto, reciben un plan de auditoría previamente, en donde conocen en qué horario van a ser auditados, qué persona es la que va a hacer el rol de auditor y va a auditar el proceso, qué requisitos van a ser auditados cuando se revise dicho proceso, etcétera, etcétera. Son procesos similares en el sentido de que se comparten muchos criterios en la parte de acreditación con lo de certificación de sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, cuando se implementan procedimientos de auditorías, lo ideal es que se puedan compartir auditorías tanto para la parte de acreditación como para la parte de certificación, porque se están hablando de los mismos conceptos y se tiene el mismo objetivo. Que de pronto para la parte de acreditación se tome en cuenta unos criterios diferentes y no necesariamente la norma 9001, eso ya es distinto, pero perfectamente los auditores que hagan auditorías internas pueden ser formados para realizar auditorías de acreditación como las de certificación de sistemas. Entonces las listas de verificación podrán manejarse aparte, unas para la revisión del proceso de acreditación y otras para el de certificación, o podrán hacerse listas de verificación combinadas si sirven para el mismo propósito. Me están preguntando como evidencias para el numeral 5.3 de roles, responsabilidades y autoridades. ¿Solo basta con mostrar los perfiles de cargo? No, mencionaba que una de las evidencias en las que se puede encontrar que la alta dirección haya definido las responsabilidades y la autoridad asociadas con un sistema de gestión es en los perfiles de cargo, porque en los perfiles de cargo, como en general se habla de funciones y de responsabilidades del cargo, entonces generalmente se aprovecha ese documento para colocar las que son específicas de calidad, las que son de ambiente y las que son de SST, cuando la organización tiene sistemas de gestión integrales implementados. Pero pues obviamente no es la única evidencia. Hay, por ejemplo, en organizaciones que se conservan los manuales de funciones y responsabilidades, y no perfiles de cargo, sino manuales, en donde aparece específicamente para cada cargo, de acuerdo al organigrama, definidas cuáles son las asociadas al sistema de gestión que tenga implementado la organización. Normalmente sí está asociado esa información documentada de gestión humana, porque es gestión humana quien maneja o custodia la información relacionada con competencias, funciones, responsabilidad y autoridad. De hecho, son evaluadas incluso en evaluaciones de desempeño el cumplimiento de dichas responsabilidades. ¿Las caracterizaciones aplican para BPM o solo ISO? Las caracterizaciones no son obligatorias por ninguna norma. Las normas que tú quieras revisar nunca te van a hablar de caracterizaciones. Lo que te pide la norma es que identifiques los procesos, su secuencia y su interrelación. Entonces a alguien se le prendió el bombillito y dijo, oiga, ¿cómo puedo hacer? Primero, para identificar qué procesos hacen parte de una organización. Entonces a alguien se le ocurrió elaborar el diagrama que se llama mapa de procesos o red de procesos e identificar niveles. Después de que se hizo eso, la identificación de los procesos en una red de procesos o mapa de procesos, dijeron, ¿y yo cómo hago para poder describir cuáles son las entradas y las salidas de cada proceso? Entonces a alguien se le ocurrió hacer en una sola hoja
como de manera de diagrama, poder mostrar cuál era el objetivo del proceso, designar quién era el cargo responsable, requisitos de norma, y fuera de eso, en casillitas, ir indicando. Ruego el favor a las personas que tienen abierto o habilitado el micrófono, que por favor lo cierren. Entonces, en esas casillitas poder ir relacionando las entradas del proceso, las principales actividades y las salidas. Finalmente, por favor, inhabilitan el micrófono las personas que están hablando. Perdón, yo hice la pregunta, pero pues el ruido no me deja. No, sí, es que está interfiriendo. Desafortunadamente no tengo aquí posibilidad de cerrar el micrófono de las personas que se está escuchando. Muy bien, entonces te comentaba que las caracterizaciones, no siendo obligatorias, son supremamente útiles porque en una sola hojita describe todo lo que constituye un proceso, desde las entradas, las principales actividades, las salidas, e incluye la descripción de indicadores de gestión o de mecanismos para poder medir el desempeño del proceso, incluye una descripción de la información documentada, e incluye los requisitos de la norma o del sistema asociados al proceso. Es decir, que tú dentro de esa caracterización, ficha de proceso o descripción del proceso, haces exactamente eso y es una descripción de todo lo más importante que ese proceso ejecuta. Supremamente útil porque mi experiencia me ha llevado a entender que las personas, los líderes de proceso que manejan y entienden bien la caracterización del proceso, tienen casi que el 90% de respuestas de un proceso de auditoría vinculado a ese documento que se llama caracterización. E incluso las personas que manejan bien sistemas pueden hipervincular documentos a ese documento que se llama caracterización. Entonces, por ejemplo, ahí en una casillita digo qué indicadores de gestión maneja mi proceso y aparecen dos. Entonces tú puedes hipervincular la ficha técnica del indicador al propio documento de la caracterización, de manera que cuando el auditor te lo solicite, pues simplemente con un clic tienes acceso al hipervínculo que tienes vinculado o asociado a esa casilla de indicadores. Es una excelente herramienta. Sin embargo, las normas no nos piden caracterización. Nos piden es identifique los procesos, describa su secuencia y su interacción. Por eso se habla de entradas, de salidas y de actividades de los procesos. Gracias. Puedes utilizarlo perfectamente en cualquier sistema de gestión, es decir, independientemente de que sea ISO o de que sea que estés auditando e implementando 22.000, independientemente del sistema que haya implementado la organización, para cualquier sistema de gestión es supremamente útil generar caracterizaciones o fichas de proceso. Preguntan, ¿qué se debe preguntar cuando se audita auditorías internas? Programa, plan, informe de auditorías a gerencia, evaluación de auditores, selección, competencias. Claro, puedes preguntar muchísimas cosas. Cuando se está haciendo auditoría al proceso de auditorías, que generalmente se le pregunta al proceso que se llama mejora continua, tú le puedes preguntar por todo eso que comentas. Entonces tú puedes hacer preguntas relacionadas con cómo asegura la organización la realización de auditorías a intervalos planificados para garantizar la mejora continua de los procesos. O puedes preguntarle, por ejemplo, ¿me permite ver el último informe de auditoría interna realizado dentro de la organización? Si lo hizo una persona externa a la organización con mayor veras, entonces vas a solicitarle que te deje ver la hoja de vida del auditor para verificar la competencia del auditor externo que fue contratado por la organización. Entonces verificar si esa persona sí efectivamente tiene un certificado que lo acredite como auditor líder, por ejemplo, para hacer procesos de auditorías internas en otras organizaciones. Y verificas competencias del auditor. Pero si las auditorías son realizadas con auditores formados por la propia organización, igual cuando vayas a la parte de gestión humana, vas a solicitar mirar los certificados que acrediten que tuvieron formación como auditores internos. También te aseguras de que esos auditores, sean evaluados en términos de desempeño. Entonces, normalmente, cuando se termina el proceso de auditoría,
bien sea que uno sea auditor externo o sea auditor interno formado por la organización, se debe realizar una evaluación de desempeño de los auditores, porque a uno le permite entender qué puntos puede ser factible de mejorar, es decir, uno no es perfecto y por más experiencia que se tenga, siempre va a ser grato encontrar cosas que le digan a uno muy favorables de cuando se desempeña uno como auditor, pero también es muy importante identificar puntos débiles que pueda uno mejorar, fortalecer o mejorar. Adelante con preguntas. No hay pregunta tonta, recuerden, todo lo que se pregunte es válido. Continuando con el tema y ampliando un poquito más cosas, se pueden realizar listas de verificación por norma o se pueden realizar listas de verificación combinadas. Esto dependerá de la competencia del equipo auditor, es decir, de la capacidad que tenga para poder auditar más de un sistema de manera simultánea. Si le queda más fácil, puede hacer listas de verificación por norma o elaborar listas de verificación integrales de acuerdo a los sistemas que tenga implementados cada organización. Se dice, me pregunta Astrid, ¿actualmente se permite que el 100% de la auditoría se pueda hacer virtual o hay alguna que requiera un componente in situ? En la actualidad estamos haciendo auditorías virtuales. Esas auditorías virtuales implican las mismas fases o etapas de auditoría en el sentido de que se hace primero una revisión o fase 1, una revisión documental. Derivado de esa revisión documental, también se elaboran en la fase de preparación de la auditoría, el plan de auditoría y las listas de verificación o de chequeo. Allí en el plan de auditoría como nota se relaciona que la auditoría se va a hacer virtual, pero que puede estar acompañada con recorridos en planta, que como decía yo, generalmente son guiados u orientados con personal propio de la organización que tiene que hacerse presente en los procesos de producción y se le solicita al coordinador de calidad o al coordinador del sistema que se esté auditando que acompañado con personal operativo haga el recorrido por la planta, por las instalaciones de producción o de operación de la organización y que se tomen registros fotográficos o videos de acuerdo al interés que tenga el auditor de conseguir evidencias relacionadas específicamente con algún requisito de la norma que esté auditando. Es decir, que de alguna manera se está haciendo presencial, digo yo, en el sentido de que siempre va a tener acompañamiento de alguien representante de la organización para hacer esos recorridos por plantas hacia el auditor realmente no esté presencial, sino que virtualmente está dándole la observación a cómo se hacen los procesos, cómo se realiza la parte de producción, dónde se almacena la materia prima, producto en proceso, producto terminado, etcétera, etcétera, independientemente de la norma que esté auditando. Pero en la actualidad es completamente válido que la auditoría se haga de manera remota. Me preguntan, ¿en las auditorías se debe preguntar todos los numerales o se discriminan según sea la organización? Es decir, ¿cómo saber exactamente qué preguntar? Yo lo mencionaba ahorita en la presentación y decía que eso lo define el alcance de la auditoría. El alcance de la auditoría es qué voy a auditar y en dónde. Entonces, mi alcance puede incluir todos los procesos de una organización y un sistema. Entonces, por ejemplo, puedo decir que el alcance está relacionado con el sistema de gestión de calidad, y que incluye todos los procesos identificados en el mapa de procesos en la organización, en las instalaciones de la organización tal. Puedo definir, por ejemplo, que el alcance de la auditoría es solamente hacia un proceso. Entonces, supongamos voy a hacer una auditoría interna al proceso de producción. Entonces, mi lista de verificación y todo lo que haga de registros y de información documentada de la auditoría estará relacionado con dicho alcance. Entonces, las listas de verificación estarán relacionadas con verificar requisitos que le peguen directamente a producción, en este caso, capítulo número 8, que es el corazón de la norma, pero eso no implica que no pueda hacerle preguntas sobre todos los otros requisitos que se consideren transversales,
como por ejemplo contexto de la organización, como riesgos y oportunidades, como por ejemplo acciones de carácter correctivo, como competencia del personal, porque son requisitos transversales a todos los procesos. Buenas noches. Durante el proceso de auditoría se puede abordar a cualquier trabajador en la planta para poder identificar aspectos relacionados con políticas o capacitación. Siempre el auditor debe tener presente una cosa. El primero que tiene que cumplir con normas de seguridad y con higiene industrial es el auditor. Entonces habrá sitios donde el auditor no puede entrar sin, por ejemplo, portar determinado tipo de vestimenta o de dotación y de portar elementos de protección personal porque se exige su utilización en dicha área. Normalmente en los procesos de producción existe ruido porque hay equipos y maquinaria en operación, en movimiento. Entonces lo que se recomienda hacer es que si usted va a hacerle preguntas a un operario de producción, primero hable con su jefe inmediato, que generalmente es el coordinador de producción o jefe de producción, y le solicite que si esa persona se puede retirar durante unos minutos de su puesto de trabajo hacia un sitio donde puedan conversar sin utilizar elementos de protección personal como tapaoídos, para que usted no tenga que ponerse a gritar y la persona poderlo escuchar, sino que se pueda retirar su elemento de protección personal, incluso usted, y poder hacer las preguntas que considere necesarias, darle las gracias a la persona, que se coloque fuera del área nuevamente sus elementos de protección personal y que se reintegre a su labor habitual. Entonces, ojo, siempre considerar el ambiente en el que usted está realizando la auditoría, porque no tiene sentido que usted se ponga a gritar para que un operario en plena producción se distraiga y sufra un accidente de trabajo por contestarle a usted una pregunta de auditoría. Perdón que aquí me estaban preguntando, ¿nos podrías explicar mejor el numeral de comunicaciones donde se estipula que se debe identificar qué comunicar? Simplemente el requisito de las normas cambió un poco y se modificó en el sentido de que cada sistema debe identificar qué aspectos, por ejemplo, de la parte ambiental, son importantes de comunicar, a quién comunicárselos, de qué forma se le transmite dicha comunicación o se asegura que se conozcan dichos elementos, qué registro o evidencia queda de dicha documentación, o comunicación, por ejemplo, con partes externas interesadas de la organización o del sistema. Entonces, si voy a tener comunicaciones con los proveedores, por ejemplo, ¿qué aspectos usted le comunica al proveedor? ¿De qué forma lo hace? ¿Y dónde queda evidencia de dicha documentación? Eso es lo que está pidiendo en este momento cualquier norma del sistema de gestión. Es decir, no le está diciendo haga una matriz, pero en otras palabras sí se lo está diciendo, porque le dice que utilice las 5 Ws y la H de referencia para poder tener claro qué comunica, cuándo lo comunica, a quién lo comunica, de qué manera lo comunica y cómo deja evidencia de dicha comunicación. Y se le solicita que no solamente sea comunicación a nivel interno, sino también externo, es decir, que se identifique qué comunica a las partes interesadas de la empresa. Normalmente presentan una matriz de comunicaciones como evidencia de poder entender y asumir cuáles son esos elementos de importancia para comunicar dentro de una norma. Jimena pregunta, ¿las caracterizaciones de los procesos podrían ser evidencias para más de un requisito de las normas? Claro, la caracterización de los procesos es un resumen de todo lo que hace el proceso. En una caracterización incluye objetivo del proceso, que generalmente se relaciona con un objetivo del sistema de gestión, aparece un responsable, aparece un alcance, aparece el PHBA del proceso, aparecen identificadas entradas y salidas del proceso, recursos, información documentada, indicadores de gestión. Entonces estamos hablando de cantidad de requisitos de norma asociados y representados en la información de una caracterización, por supuesto. Por eso decía yo que quien maneja bien su caracterización tiene prácticamente el 90% de respuestas frente a un proceso de auditoría. Germán pregunta, buenas noches, en el decreto 1072 de SCT nos piden auditar nuestro sistema por lo menos una vez al año. Las auditorías que nos realizan los clientes
pueden contar con una auditoría interna como evidencia. Preferiblemente no, Germán, porque la norma legal específicamente solicita que se realicen auditorías al sistema de gestión de SST y esas auditorías deben ser hechas por personal competente, pues es decir, que maneje los conceptos de SST mínimos para poder realizar la auditoría. Por ejemplo, en estos días hablaba con una empresa y me preguntaban, ¿basta con que los integrantes del comité paritario hayan hecho el curso de 50 horas de formación en SST para que puedan hacer auditorías? No, realmente eso no implica que ellos sepan hacer un proceso de auditoría. Deberían tener formación como auditores internos y su conocimiento en el curso de las 50 horas y ahora en las 20 horas adicionales que va a tocar hacer, le dé los suficientes conceptos básicos asociados a SST para poder entender los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero el curso de 50 horas no lo certifica como auditor interno. Entonces, igual, viene una parte interesada a hacerte un proceso de revisión de tu sistema de gestión, por ejemplo, la ARL, y ellos lo que están haciendo es simplemente haciendo una evaluación general de cumplimiento de estándares mínimos asociados con el sistema de gestión y te proporcionan una calificación en términos de qué porcentaje tienes de aplicación o de cumplimiento. Eso no es una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. María Jimena pregunta, cuando se elabora el programa de auditoría, ¿se debe abarcar todos los procesos del alcance? Cuando son tantos procesos del sistema de gestión de calidad, ¿es viable hacer un programa de 2 o 3 años para abarcar todo el sistema? Bajo criterios de tal manera que se logre una muestra representativa que permita asegurar que el sistema va bien. Esperarse 3 años, es decir, hacer un proceso de auditorías en 3 años, generalmente he encontrado empresas en donde por su tamaño y complejidad de procesos, durante todo un año hacen la programación de auditorías internas para lograr el alcance de todos los procesos del sistema de gestión. Nunca, ni siquiera en empresas de hidrocarburos, he encontrado programas de auditoría o un plan de auditoría que abarque 2 o 3 años, porque es esperarse muchísimo tiempo para poder hacerle seguimiento al desempeño de un proceso. Entonces, normalmente cuando son empresas tan grandes, con procesos tan complejos, lo que hacen es fragmentar las auditorías internas de tal manera que todos los meses se revise a 1 o a 2 procesos, pero que al finalizar el año, entonces se haya hecho el recorrido y se haya logrado el alcance de todos los procesos identificados en su mapa de procesos. Si hay diferentes sedes, entonces tiene que garantizar la organización que cuenta con los suficientes auditores internos para que puedan realizar auditorías no solo en una sede, sino en todas las que tenga la organización, o contratar en su defecto auditores externos para que les hagan las auditorías internas si cuenta con diferentes sucursales. Carolina pregunta, en el caso de que se quieran verificar maquinaria, ¿se puede solicitar esos elementos de protección personal con anterioridad a la organización? Por supuesto. Entonces, en el plan de auditoría, tú colocas, si vas a hacer auditoría presencial, entonces colocas en el plan de auditoría notas. Al finalizar el plan de auditoría, que es el que le envías a la organización, colocas entre las notas. La organización deberá proporcionar los elementos de protección personal o dotación especial en caso de que requiera el auditor para poder ingresar a determinadas áreas o áreas especiales. Ahí le estás solicitando tú como auditor a la organización que te los proporcione. En algunos casos, la organización no los proporciona, sino que el auditor los tiene que contar con los EPPs. Entonces, por ejemplo, se va a hacer una auditoría a una empresa de hidrocarburos. Entonces uno normalmente tiene un casco como auditor, tiene sus botas porque son personalizadas, es decir, que el calzado de seguridad, pues, qué oso ponerse calzado de quién sabe quién, entonces pues uno tiene sus propias botas, tiene sus protectores auditivos, uno tiene las gafas de seguridad. Suponte que en determinado momento no cuentes tú con alguno de esos elementos de protección, entonces podrás solicitárselo a la organización para que te los asegure y puedas realizar el ejercicio y no se vea frustrado la realización del ejercicio por materialización de un riesgo asociado a auditorías. También en esas notas de auditoría del plan
se coloca, por ejemplo, la solicitud de un sitio en especial y acceso a computador para que se pueda reunir cuando la auditoría es presencial el equipo de auditores para la revisión de los hallazgos. Igualmente, pues uno quiere estar solito, que no esté todo lleno de gente de la que ha auditado, entonces se solicita ese sitio en especial para poder realizar la revisión de hallazgos y las reuniones del equipo auditor. También considerar un sitio para realizar tranquilamente la reunión de apertura y la reunión de cierre, en donde normalmente se ven involucrados todos los líderes de proceso que fueron auditados. ¿Cómo se puede determinar la generación de una observación en una auditoría? ¿Qué puede ser una observación? Bueno, decía yo que entre los hallazgos de auditoría generalmente se encuentran los cumplimientos, que son los aspectos a resaltar, es decir, lo que nosotros denominamos conformidad. Ejemplo, si un gerente es muy comprometido con un sistema de gestión, que es una perla negra, encontrar a un gerente así, designar recursos, participa en comités técnicos, participa activamente en procesos de auditoría, etcétera. Entonces yo, entre los aspectos a resaltar, voy a colocar que la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el sistema de gestión auditado, dado que he hecho toda la carreta del caso. Decía que las oportunidades de mejora se clasifican en no conformidad de observación y oportunidad de mejora. La no conformidad es franco incumplimiento y puede ser un incumplimiento a requisitos de la norma que fue del sistema que fue auditado, requisitos técnicos asociados al producto o al servicio que se audita en la organización, requisitos legales, requisitos contractuales asociados al cliente o requisitos propios de la organización. Una observación se levanta cuando la muestra no es suficiente en el proceso de la auditoría o cuando la evidencia no es contundente. Si, por ejemplo, tú estás evaluando el grado de conocimiento de la política y le preguntas solo a 2 operarios, pero miras el universo de operarios y son 50, entonces tú como auditor tienes que considerar que preguntarle a 2 personas no es una muestra suficiente para levantar una no conformidad. En caso de que esas 2 personas a las que les preguntaste te digan política, no tengo ni idea de qué es eso. No, yo no recuerdo ninguna política. Tú no puedes correr a decir, es una no conformidad en relación a que no entendieron la política o no les fue comunicada. No, porque la muestra no es representativa. Entonces, ¿cuándo levanto una observación? Cuando la muestra no es suficiente o cuando la evidencia no es contundente. A ver, ¿qué más preguntas han surgido? ¿Cuántas horas de vuelo se necesitan como convidado de piedra para ejercer como auditor? Y también si estas deben ser certificadas por una empresa. Bueno, lo primero es que haciendo un curso de formación de auditor interno, la idea de hacer un curso de auditor interno es poder participar en procesos de auditorías internas en la organización en la que uno generalmente está trabajando. Yo siempre les recomiendo a las organizaciones que certifiquen en la hoja de vida la participación de los auditores en procesos de auditoría interna. Entonces, por ejemplo, la señora Silvia María Barrero Sánchez, científica con cédula tal y tal, participó en la realización de un proceso de auditoría interna en el sistema de gestión de calidad durante 8 horas en el día tal, del mes tal, del año tal. Y eso me lo colocan en mi hoja de vida. Igual puede ir incluso información en la hoja de vida relacionada con la evaluación de desempeño que me hagan como auditora. Entonces, por ejemplo, dirán, la persona cumplió, solamente se le recomendó, se generó un compromiso de mayor conocimiento de la norma o de mejorar la redacción de sus hallazgos o de mejorar los procesos de comunicación con los auditados. Entonces, me hicieron una evaluación de desempeño, está representada en un registro y fuera de eso, pues estableció un compromiso de mejora por mi parte. Entonces, yo recomiendo que las organizaciones generen esa certificación de auditorías internas. Otra cosa es que tú quieras formarte como auditor de organismos de certificación. Entonces, ahí ya no te sirve solamente haberte formado como auditor interno, tienes que estar en un organismo de certificación para tomar un curso como auditor líder. El resultado de esa formación
Es un examen que se califica por fuera de Colombia y se demora más o menos 3 meses en llegar el resultado. Tienes que conversar con el organismo de certificación y saber si tu hoja de vida y tu perfil están como para que te consideren hacer formación como auditor. Tendrías que entrar en un programa de entrenamiento como auditor y de acuerdo a lo definido en las competencias por el organismo de certificación, tendrías que tener un periodo de tiempo como observador en procesos de auditoría y después participar activamente como auditor y lograr pasar la evaluación del organismo para poder entrar a formar parte de su equipo de auditores de certificación. En auditorías internas, dependiendo del procedimiento, de lo que diga el procedimiento de auditorías de cada organización, hay la posibilidad de que los auditores internos formados tengan un periodo de entrenamiento como observadores. ¿Eso qué significa? Que yo no me siento capaz de que termine el curso con el grupo de élite y ahí mismo me mandan a hacer auditoría. Entonces yo digo, oiga, yo quisiera que me dejaran participar como observador en 2 o 3 auditorías antes de realmente ejercer mi rol como auditor interno. Si eso lo tiene dispuesto el procedimiento de auditorías internas, significa que vas a estar eso observando durante 2 o 3 auditorías y durante ese tiempo no tienes voz ni voto, es decir, no vas a hacer preguntas, no vas a hacer registro de evidencias, solamente vas a estar observando tanto a los auditores como a los auditados para entender el ejercicio e ir cogiendo como cancha para poder desempeñarse después como auditor interno. Normalmente como observadores no se genera ningún tipo de certificación, sino que simplemente cumple con lo que está dispuesto por el procedimiento de auditorías internas, participando en 1, en 2 o en 3 auditorías como observador para lanzarse ahí sí como auditor interno. Desde el momento en que ya participes como auditor interno, siendo parte de un equipo de auditores, entonces pues ya tendrás la certificación que acredite las horas en las que contribuiste con el ejercicio y pues estará como respaldo en tu hoja de vida dicho certificado. La lista de verificación debe hacerse de acuerdo al formato que posee la empresa y sus respectivos criterios, o el auditor es autónomo de llevar su propia lista. Normalmente cuando vamos a hacer auditorías de segunda o de tercera parte, se utilizan los registros que tenga dispuestos el procedimiento de auditorías de la organización. Por ejemplo, yo la otra semana empiezo a hacer una auditoría a una empresa y ya solicité pues, los registros que utiliza su procedimiento de auditorías internas, entonces ya elaboré el plan de auditorías en su propio registro, la lista de verificación en su propio registro y el informe lo voy a presentar utilizando los registros propios de la organización. Cuando son auditorías externas, normalmente se utilizan los del organismo certificado. Bueno, está solicitando acá Alejandro que por favor diligencien la encuesta de satisfacción con relación a la charlita del día de hoy. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. A ver, ¿qué más preguntas? De pronto se me pasó responder alguna de las preguntas que surgió. ¿Cómo se obtiene esa certificación de horas de auditoría y frente al alcance de la auditoría? ¿Puedo poner que en un año evalúo todos los criterios de la norma de un proceso y al otro año otro? A ver, de pronto no me hice entender. Cuando haces un curso de formación como auditor interno, por ejemplo, con el grupo élite, y obtuviste tu certificado como auditor interno, generalmente es para utilizarlo participando en procesos de auditoría en la empresa donde tú trabajas con el sistema de gestión que tenga implementado. Entonces, por ejemplo, en tu empresa ya tienen implementado un sistema de gestión de calidad y lo que necesitan es formar más auditores porque algunos de los que habían formado ya no están dentro de la organización. Entonces tú empiezas a participar en procesos de auditoría. Yo recomiendo, eso no es obligatorio, pero yo recomiendo que quede evidencia en la hoja de vida de uno, porque es que el auditor interno no le pagan por participar en procesos de auditoría. Es un trabajo adicional.
que uno generalmente hace de manera voluntaria y que generalmente se hace porque la empresa, por ejemplo, le colaboró a uno pagándole el curso de formación. Entonces, generalmente la empresa, a través de su proceso de mejora continua, genera una certificación en donde dice la persona fulana de tal, identificada con el número de cédula tal y tal, y formada como auditor interno de calidad, participó en procesos de auditoría los días tales y tales, con tal intensidad horaria. Eso mostrando, por ejemplo, demostrando un muy buen desempeño. Ese certificado va a la hoja de vida de uno. Primero, pues porque chéverísimo, cuando te vayas de esa empresa, se van a dar cuenta que tu competencia es mayor a la de otras personas. Ya tienes curso de formación y certificado como auditor y fuera de eso ya tienes experiencia avalada con las certificaciones que te ha generado la empresa en tu hoja de vida. Entonces, fíjate que esa es una manera de demostrarle a uno que se valora el hecho de que hayas participado en procesos de auditoría y que estás evidenciando mejoramiento de competencias precisamente por las horas en las que has participado en diferentes auditorías internas. Tú mencionaste que en la reunión de cierre se puede llegar a unas conciliaciones con el auditado. ¿Cuáles podrían ser dichas conciliaciones y qué limitantes tienen? La reunión de cierre es una reunión en donde el auditor líder, que representa al equipo auditor de una auditoría interna, presenta el informe de auditoría pero de manera verbal. Entonces dice los aspectos a resaltar y empieza después a mencionar las oportunidades de mejora. De acuerdo al orden planteado en el plan de auditoría, generalmente se sigue el mismo orden para presentar los hallazgos. Entonces, supongamos que audité el primero a direccionamiento estratégico. Entonces, yo empiezo por decir cuáles fueron los hallazgos relacionados con determinado proceso, en este caso, direccionamiento. Seguir con gestión comercial, cuáles fueron los hallazgos. Entonces, yo digo, se encontró una no conformidad relacionada con tal y leo en la no conformidad. O se encontró la siguiente observación y doy lectura a la observación. Después de haber leído mis hallazgos, es posible que el líder del proceso de gestión comercial, por ejemplo, no esté de acuerdo con el hallazgo. Entonces me diga, señora auditora, discúlpeme, ¿usted basada en qué generó la no conformidad? Entonces yo puedo perfectamente decirle, mire, la evidencia que tomé en cuenta y que está registrada en la lista de verificación, la evidencia que tomé en cuenta para poder generar ese hallazgo o no conformidad fue la siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo para que sea más gráfico. Estamos hablando de mecanismos o metodologías de la organización para conocer el nivel de percepción o de satisfacción del cliente. Y resulta que el procedimiento de gestión comercial dice que aplican una encuesta anual. Entonces, identifico en el proceso de auditoría, al solicitar los resultados de aplicación de la última encuesta, que no la aplicaron. Entonces, eso genera una no conformidad porque no hay resultados y su procedimiento definió que iban a aplicar encuestas una vez al año. Pregunté por los del 2019 y no estaban los hallazgos, no estaban las encuestas diligenciadas, no las habían aplicado. Entonces, eso me da pie para levantar una no conformidad relacionada con el mecanismo de medición de satisfacción del cliente que lo solicita la norma. Al decir eso, estamos llegando a una conciliación. El auditado se dio cuenta de qué fue lo que encontró el auditor y basado en qué le encontró una no conformidad. Eso es una conciliación. Muy bien. ¿Más preguntas? Buenas noches, Sandra. Me alegra que te haya gustado. Ojalá que sea de utilidad. Lo del alcance de la auditoría, si me puedes ayudar, porfa, con la respuesta. El alcance de la auditoría es qué sistema voy a auditar, qué procesos voy a auditar y en dónde. ¿Qué requisitos voy a auditar relacionados con un sistema de gestión? Entonces, por ejemplo, yo defino que el alcance de mi auditoría está asociado a ISO 14001 en su versión 2015, que el alcance de la auditoría está hacia todos los procesos de la organización referidos en el mapa de procesos y que teniendo 2 o 3 sedes la organización,
mi auditoría se la voy a realizar a la planta de producción ubicada en Madrid, Cundinamarca. Entonces, fíjate que estoy delimitando el alcance de la auditoría. Estoy diciendo, voy a auditar la norma 14001. ¿A qué procesos? A todos los que están identificados en el mapa de procesos. ¿Y en dónde voy a hacer la auditoría? La voy a hacer específicamente en la planta de producción de Madrid, Cundinamarca. Entonces, estoy delimitando mi alcance a describir qué sistema voy a auditar, qué procesos voy a auditar y en dónde. Es decir, que el alcance también incluye la parte geográfica, el poder decir en dónde se va a realizar la auditoría. Carolina dice, si se cuenta con el conocimiento en la auditoría interna, pero no con la experiencia, ¿qué consejo me podría dar para iniciar en la parte laboral? El consejo es que ojalá tengas la posibilidad de actuar como observador durante siquiera 2 auditorías, en donde aprendas de personas que tienen ya mayor experticia en la realización de procesos de auditoría. Entonces entiendes que es hacer una reunión de apertura, puedes entender cómo se hacen las preguntas en un proceso de entrevistas, cómo se registra la evidencia, cómo se reúne el equipo auditor para hacer una redacción de hallazgos, cómo se presenta la reunión de cierre. Entonces eso te va dando más confianza para poderte lanzar para actuar como auditor interno en procesos de auditoría de cualquier organización. Y lo segundo, perdón, de tener en cuenta es que siempre el auditor es quien debe manejar el control de su proceso. Es decir, no dejarse manejar por parte de los auditados, que a veces cuando ya han estado en muchos procesos de auditoría, tienen sus mañas y tienen sus métodos para, por ejemplo, perder tiempo, para hacerle perder el tiempo al auditor, para que no se le pueda encontrar más hallazgos, porque pues se pasó el tiempo definido para auditar el proceso. Entonces siempre es el auditor quien debe tener el control sobre su proceso y estar tranquila sabiendo que si eres formada como auditor interno, tienes mayor conocimiento que el auditado seguramente en términos técnicos asociados a las normas que estés auditando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si se cuenta con el conocimiento, a ver, si se cuenta con el conocimiento en auditoría interna, bueno, ya. Ok, no, con muchísimo gusto. Mil gracias a todos por haber participado entonces en esta charla. Por favor, entonces respondan la encuesta de satisfacción. Recuerden que estamos para servirles en el grupo élite, que cuenta con varios canales para recepcionar los temas que les interesaría que fueran tratados a través de estas charlas de los días miércoles, que son charlitas interesantes. Entonces se tiene el mecanismo de pregúntale al experto porque se cuenta con el mail y pues de igual forma ustedes pueden utilizar el chat de grupo también para comentar qué temática les parece importante que sea tratada en estos días de los miércoles. Muchas gracias a todos, muy amables por haber participado y que tengan una feliz noche. Selvita, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos, chicos. Entonces recuerden, la próxima semana, a partir del día, si no estoy mal, lunes, martes, iniciamos nuestro curso avanzado de inocuidad para que puedan participar. Entonces, muchas gracias, bendiciones, que descansen. Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, hasta luego. Vale, Gracias. chicos. Muchas gracias.